Buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Soy el pastor Alberto Ruiz de Casa de Dios para la Familia y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor. Así que le voy a invitar en esta hora para que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de tu presencia en esta noche. Y es una bendición para mí y un privilegio poder compartir tu preciosa y santa palabra con tus hijos, Señor, con la iglesia. Oro en esta noche para que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y podamos nosotros asimilar esta palabra que hoy nos trae. Pero no solamente asimilarla, sino ponerla por obra en nuestras vidas. Te pido que nos instruyas, nos corrijas, nos enseñes, pero que también seamos edificados por el poder de tu palabra. A ti doy toda la gloria y toda la honra en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, voy a invitarle para que vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 1, y leamos los versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, mis amados hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche lo he titulado: Dios despierta a la iglesia para su regreso. Amados hermanos en Jesucristo, quiero en esta noche tocar este tema que considero es relevante hoy para la iglesia de Jesucristo. Ciertamente, Cristo un día va a venir. Así como acabamos de leerlo en estos dos textos, porque el contexto nos muestra la ascensión del Señor al cielo y nos muestra cómo estos dos varones vienen y les dicen que así como lo vieron ir, así Él va a regresar. Y mis amados hermanos, ciertamente Cristo viene. Y la iglesia de Jesucristo debe estar preparada para el regreso de su Señor. El COVID-19 es un llamado de atención de parte de Dios, a mi manera de ver, no solamente para el mundo pecador, sino que es un llamado de atención para que la iglesia de Jesucristo, usted y yo, estemos listos para la segunda venida del Señor. Porque ciertamente, mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Hoy cuando uno habla con las personas y les dice que Cristo viene, muchos le dicen a uno: eso lo vengo oyendo desde que estaba niño. Y tengo 60 años, 70 años y Cristo no ha venido. Pues hermanos, esto es una realidad y es una verdad absoluta que está establecida en la palabra del Señor. Cristo viene pronto. Usted y yo debemos estar apercibidos, porque cuando Cristo regrese, hermano, ya no vendrá para que le crucifiquen de nuevo, porque Jesús no puede pagar por el pecado dos veces y no puede ser crucificado dos veces, hermano. Pero cuando Cristo venga, vendrá para juzgar al mundo. Y es por eso que la iglesia debe de estar lista. Le invito para que vaya conmigo a Mateo al capítulo 25 y leamos los versículos del 31 al 33. El texto sagrado dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre
venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí, hermano, el texto que acabamos de leer nos está hablando de que un día el Señor vendrá a juzgar al mundo, ¿sí? A juzgar a las naciones. Y me llama la atención el término para la palabra naciones, porque el término griego es etnos. Y etnos significa, mis amados hermanos, tribus, lenguas, culturas, linaje, razas. Entonces, delante de él estará todo el mundo, y él apartará los unos de los otros, así como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas ya sabemos que son los hijos de Dios, hermano. Los cabritos son aquellos, hermano, rebeldes y desobedientes que nunca quisieron hacer caso al mensaje de Jesucristo, y que aún de pronto hasta estuvieron dentro de la iglesia, hermano, escuchando mensaje tras mensaje, sermón tras sermón, pero nunca se quisieron arrepentir. Y dice el versículo 33 que a uno los pondrá a su derecha, o sea, a los salvos, a los nacidos de nuevo, y a los cabritos los pondrá a la izquierda. O sea, los de su derecha serán de la aceptación de Jesús, los de la izquierda serán desaprobados, hermano. Y dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Mis amados hermanos, quienes no estén listos para encontrarse con el Señor, ese día los cogerá desprevenidos, mis amados hermanos. No solamente a nosotros los cristianos, no solamente la palabra es para que estemos apercibidos nosotros, sino a esas personas, hermano, que han sido rebeldes, que han sido desobedientes, personas que Dios les ha llamado la atención de una y de otra manera, les ha enviado predicadores, les ha, llamado la atención a través de una enfermedad y quizás terminal, quizás, hermano, los ha metido en crisis económicas, en situaciones difíciles, quizás han sido tocados por la pandemia, por el COVID-19, pero que aún así no quieren abrir su corazón y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esos no van a estar preparados, hermano. Y es necesario que nosotros estemos preparados, porque si no, ese día nos va a coger desprevenidos, no solo a nosotros los cristianos, sino a esas personas que no se han querido arrepentir. Hoy hay mucho cristiano, hermano, en la zona de confort. Hoy hay mucho cristiano relajado viviendo la vida cristiana, viviendo un evangelio, diría yo, muy olímpico, ¿cierto? Sin santidad, sin consagración, sin compromiso, sin temor a Dios. Un evangelio light, hermano. Y nosotros los hijos de Dios, hermano, hemos sido llamados a tener una vida comprometida con el Señor. Déjeme decirle que desde el momento en que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, usted entró en un pacto con Dios, en un compromiso con el Señor, hermano, y muy serio. Así que no podemos andar, hermano, o no podemos pretender andar en el evangelio de cualquier manera, hermano. Tenemos que ser hombres y mujeres santos, hermano, consagrados. Hombres y mujeres que hemos comprometido nuestra vida con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a invitarle a Lucas capítulo 21 y al versículo 34. Dice la palabra del Señor: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mire la advertencia de Jesús, hermano. Porque anda mucho cristiano por ahí desenfrenado. Porque andan muchos por ahí, no solo cristianos, el mundo entero anda embriagado, hermano, en borracheras. Andan, hermano, en los afanes de este mundo, hermano. Andan, mis amados hermanos,
amando más el mundo que a Dios, atrayéndolos más el mundo que la consagración al Señor, hermano. El mundo jala y ha jalado a mucho cristiano, hermano, lamentable y tristemente. Y el Señor nos advierte y nos dice, hermano, que miremos por nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen con estas cosas, ni pongamos, hermano, nuestra mirada en las cosas del mundo. Hoy hay mucho cristiano afanado, hermano, afanado por conseguir plata, afanado, hermano, por ser rico, afanado, hermano, por las cosas materiales. Y Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hermano, tenemos que perseverar en atesorar, hermanos amados en Jesucristo, tesoros en el cielo, hermano. Tesoros en la tierra no sirven. Al fin de cuentas, hermano, el día que el Señor nos llame a su presencia, hermano, o venga, nosotros no nos vamos a poder llevar nada. Miren, mis amados hermanos, Cristo nos advierte para que ese día no nos coja desprevenidos, que no nos vaya a suceder lo de las 10 vírgenes, que 5 eran sensatas y 5 insensatas, unas estaban prevenidas y las otras no estaban prevenidas. No permita a Dios que cuando el esposo venga, que cuando Cristo venga, hermano, nosotros estemos en el grupo de las 5 insensatas, hermano. Que Dios nos libre de eso. Debemos estar apercibidos, hermano. Debemos estar viviendo una vida santa, íntegra, delante del Señor. Si miramos, hermano, lo que hoy vivimos a nivel mundial, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que lo que hoy vive el mundo a través de esta pandemia, Jesús habló en Mateo 24 al respecto y dijo que eso eran principios de dolores. Vaya conmigo a Mateo 24. Y leamos los versículos 7 y 8. El texto sagrado dice de la siguiente manera: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Jesús, al referirse a esto, se refirió a esto como que es un principio de dolores. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto cómo una nación se levanta contra una nación. Hemos visto, hermano, pestes. De hecho, lo que hoy vivimos, el COVID-19 es una peste. Aquí el término para pestes es loimos. Y loimos significa, mis amados hermanos, enfermedad mortífera. ¿Qué es lo que es el COVID-19? Es una enfermedad mortífera, hermano. Ha matado una cantidad de personas en el mundo. Sigue infectándose la gente, hermano. Sigue la gente muriéndose. Hoy estamos viviendo una pandemia, hermano, que en estos años que yo tengo de vida jamás la había visto, hermano. Pero ahí está escrito en Mateo 24, y Jesús dijo que esto era principio de dolores. Cristo habló por su palabra, hermano, y nos dijo que veríamos señales de su venida. Y estas son esas señales precisamente, hermano. Cuando los discípulos le dicen que, hermano, ¿qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Jesús empieza a decirles. Y les empieza a hablar de estas señales, entre las cuales también están los falsos profetas. Porque lo primero que Jesús dice es que mirad que nadie os engañe, tengan cuidado. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y luego habla de las pestes, y luego habla de los terremotos, etc. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo, hermano? Apostasía así dentro de las iglesias, hermano. Una cantidad de falsos ministros, hermano, y de falsos predicadores, hermano, hablando, hermano, una cantidad de cosas que la Biblia, hermano, no las avala ni las apoya. Falsos, hermano, eso es apostasía. Esa es una señal, hermano, de estos tiempos, de este principio de dolores. Pero también están las señales ahí, hermano, de las guerras, de los rumores de guerras, de las pestes, de los terremotos, etcétera. Eso lo hemos visto, hermano, y lo seguimos viendo. Así que esta es una, hermano, palabra profética que se ha cumplido
al pie de la letra. La tierra es descrita como una mujer de parto tratando de dar a luz un nuevo mundo que Cristo creará cuando regrese, mis amados hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Obviamente, mis amados hermanos, estas son unas expresiones alegóricas. No es literal, obviamente, porque pues la tierra, hermano, no está de parto, no está embarazada, ¿cierto? Entonces no es literal. Pero lo que quiero decirles es que, hermano, el Señor está ilustrando con esto que, hermano, la creación está con dolores de parto. O sea, esto es principio de dolores, mis amados hermanos. Ciertamente, Cristo un día volverá. Cristo un día va a regresar. ¿Estamos usted y yo preparados, mis amados hermanos, para cuando Cristo venga? ¿Estamos viviendo las sagradas escrituras? ¿Estamos andando conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos usted y yo compartiendo el evangelio a las demás personas? A tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, a tu vecino. Hermano, nosotros debemos advertirle a las personas del peligro que se cierne sobre esta humanidad pecadora si no se arrepiente. Para eso el Señor nos ha dejado a nosotros. ¿Qué tal si tú vivieras al pie o junto a un lugar por donde pasa el tranvía, por donde pasa el tren, y tuvieras un hijo que estuviera jugando ahí en la carrilera con un carrito, un avioncito, qué sé yo, y tú vieras que a lo lejos viene el tren y el muchachito no está percibido porque está jugando en toda la carrilera? ¿Qué harías tú? ¿Dejarías que el tren pasara y lo arrollara? Yo creo que no. ¿Lo correrías? ¿Le gritarías que se quite, que ahí viene el tren? ¿O irías por él y lo entrarías a tu casa? En fin, algo harías, pero lo apercibirías. Le tocarías alerta, le tocarías trompeta. Eso mismo debemos hacer nosotros con los seres humanos, con aquellos que no conocen el evangelio. Nosotros debemos advertirle, hermano, que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje, pero también debemos advertirles que si no se arrepienten, hermano, van a ir a una condenación eterna. Y a veces a uno lo malinterpretan. A veces a uno dicen, es que ese pastor condena a todo el mundo, es que ese pastor es muy duro. No, hermano, no es que uno sea duro. Es que eso dice la palabra, y uno tiene que tener un equilibrio en las Sagradas Escrituras. Está bien que Dios es un Dios de amor, bondadoso, misericordioso, pero también es un Dios de juicio. Pero también es un Dios que va a castigar el pecado y al pecador. Pero también es un Dios, mis amados hermanos, santo, que nada tiene que ver con el pecado. Pero es un Dios tan santo que aborrece el pecado, hermano, y obviamente al que lo comete. Pero también es un Dios, hermano, tan justo que precisamente le da la oportunidad al pecador de que se arrepienta, hermano. Le muestra su gracia, le muestra su favor, le da su misericordia. Pero, hermano, hay que advertirle al pecador que se tiene que arrepentir, porque si no, irá a una condenación eterna, y esa es una verdad absoluta. Así como Dios es amor y es una verdad absoluta, también Dios es fuego consumidor y es un Dios de juicio, y esa es una verdad absoluta.
Así que hay que advertirle del peligro, hermano, a la persona. Porque si presentamos un lado de la verdad y no presentamos el otro, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27 dijo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, el apóstol Pablo no ocultó anunciar la palabra de Dios y la anunció detalladamente. Ese es el término griego para anunciaros es analgeleo, y analgeleo significa anunciar algo detalladamente. Nosotros tenemos que anunciar el evangelio detalladamente en un equilibrio, hermano. ¿Sí? Tenemos que tener un equilibrio en las escrituras. Cristo un día regresará, resucitará a los muertos y nos dará a nosotros un cuerpo nuevo y glorioso, hermano. Resucitará a los muertos, hermano, para juzgarlos. A los que murieron en Cristo, esos, hermano, irán con el Señor. Y a los que murieron sin Cristo, lamentable y tristemente, irán a una condenación. Amigo y hermano que me está escuchando en esta noche, no endurezca su corazón. Abra su corazón a Jesucristo. Acéptele como Señor y Salvador para que sea librado del justo juicio de Dios, que es, hermano, la condenación eterna para el que no se arrepienta, para el que no lo acepte, para el que lo deseche. Y hermano, la salvación eterna en la presencia de Dios, hermano, al lado de nuestro amado Señor y Salvador por toda una eternidad. Porque déjeme decirle algo bien claro, mis amados hermanos. Y es que quien muera en Cristo, ese no será juzgado de nuevo, hermano. Ese no irá al juicio ante el gran trono blanco, porque ya sus pecados fueron juzgados en la persona de Jesucristo. Ya Jesucristo pagó por él. Imposible es que un Dios justo juzgue a una persona dos veces por el mismo pecado. Ya Jesús pagó. Nosotros no iremos a ese juicio. Pero aquel que no aceptó a Cristo, que se negó a recibirle como Señor y Salvador, que nunca reconoció su sacrificio en el Calvario, que nunca se quiso arrepentir de sus pecados, irá a una condenación eterna. ¿Y sabe qué es lo triste? Que puede llevar 100 años en el lago que arde con fuego y azufre, y es como si hubiera acabado de llegar. Porque, hermano, allí eso es eterno. Así que mi llamado en esta noche, usted, mi amado hermano y amigo que me está escuchando, si usted es un cristiano, hermano, viva la vida cristiana como Dios le manda. Sea una persona íntegra, o seamos íntegros. Sea una persona, hermano, fiel al Señor. Sea una persona consagrada al Señor. Sea una persona con compromiso serio delante del Señor, hermano. Sea una persona que viva para Cristo, hermano. Sea una persona temerosa de Dios. Respete la palabra. Respete al Señor, hermano. Conságrese para el Señor. No pretenda, mi amado hermano que me está escuchando en esta noche, mezclar lo santo con lo profano. Hermano, nunca Dios va a permitir eso. Dios te ama con amor eterno y es un Dios celoso, hermano. Y como te compró a precio de sangre, Él no va a permitir, o en su presencia Él no permite el pecado. No podemos estar hoy, hermano, amando al mundo y las cosas del mundo. Ay, por la noche decimos que amamos al Señor. No, hermano. O amamos a Cristo o amamos al mundo. Porque es que hay mucho cristiano, hermano, que es más mundano que cristiano. Las actitudes, los comportamientos que tiene, hermano,
dicen o distan mucho de mostrar que verdaderamente es cristiano, hermano. El cristiano verdadero cada día se aparta del pecado, hermano. Cada día vive para Cristo, hermano. El cristiano verdadero, hermano, ha renunciado al pecado para vivir agradando al Señor. Mis amados, nosotros tenemos que estar alertas. Mateo capítulo 24, versículo 44. Mire lo que dice el texto. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Se da cuenta, hermano? El Señor viene como ladrón, sin avisar. Y el Señor nos está diciendo que estemos preparados, que estemos listos, porque Él va a venir en un momento en el que nosotros ni siquiera nos imaginamos, hermano. Y hoy hay mucho cristiano que vive como si Cristo no fuera a venir, hermano. Viven una vida, hermano, muy olímpica. Y tenemos que estar apercibidos, porque si Cristo dijo que viene, hermano, póngale la firma que Cristo vendrá a la hora que ninguno de nosotros lo esperamos, a la hora que ninguno de nosotros pensamos. Cuando un ladrón se va a entrar a tu casa a robar, no te dice: ve a fulanito, mañana por la noche voy a ir a robar a su casa. No, no. Sino que cuando menos pensó, le desocupó la casa. Así será el Señor, hermano, vendrá sin avisar. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar viviendo, hermano, una vida en el temor a Dios, una vida consagrada para el Señor, una vida, hermano, apartada totalmente del pecado, hermano, cuidándonos, hermano. Amados hermanos en Jesucristo, Cristo quiere que usted y yo veamos el COVID-19 como un recordatorio y una alerta de que Él viene pronto. Y usted y yo debemos estar preparados, hermano. Pero, ¿y las demás personas? También tenemos que ponerlos alertas. El COVID-19 es una alerta para nosotros. Es un trompetazo para nosotros, pero también es para el mundo, hermano. Y el mundo, lamentable y tristemente, no está preparado, hermano. Lamentable y tristemente muchos endurecen su corazón. Muchos no han querido creer. Y entonces pasará como en los días de Noé. 120 años anunciando un mensaje, haciendo un arca, diciéndole a la gente: va a venir un diluvio, entren al arca, el que entre al arca se salvará. La gente de aquella generación no quiso creer. Y de repente vino el diluvio y se los llevó a todos, dijo Jesús. Así será, hermano, la venida del Señor Jesucristo. Debemos andar preparados y debemos estar andando nosotros los cristianos en el centro de la voluntad del Señor. Usted y yo no necesitamos una fecha exacta, mis amados hermanos, para tomar esto en serio, hermano. Cristo viene pronto. No podemos ser como los de la época de Noé, que no quisieron tomar esto en serio. El único que tomó las cosas en serio fue Noé y su familia. Por eso hallaron gracia delante del Señor. Y el Señor los introdujo al arca. El Señor los salvó. Hoy el arca de salvación es Cristo. Él es la puerta para entrar al arca, mis amados hermanos. Y esa puerta sigue abierta.
2021 años de gracia y esa puerta sigue abierta y seguimos llamando al arrepentimiento y seguimos llamando a las almas para que se arrepientan. Les estamos advirtiendo de ese diluvio, digámoslo entre comillas, que va a venir sobre este mundo, porque el día, hermano, en que la iglesia sea levantada, hermano, los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra. Ahí está en el Apocalipsis y eso será terrible, mis amados hermanos. Pero usted y yo no necesitamos una fecha exacta para tomar esto en serio. Usted y yo sabemos que Cristo ciertamente viene en breve. Vaya conmigo a Marcos capítulo 13. Y leamos los versículos 33 al 37. Dice la palabra del Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Oiga bien, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Esto de que el hombre tipifica a Cristo y la casa tipifica la iglesia, hermano, usted y yo. Él se fue, ¿cierto? Se fue lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, dice Jesús, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Es decir, no sabemos cuándo Cristo venga por la iglesia, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Y esto es para nosotros la iglesia, pero también esto es, hermano, para que nosotros apercibamos a las personas, porque el Señor vendrá de repente, hermano, y no sabemos en qué momento va a venir. Así que cuando el Señor venga, que no nos halle durmiendo. Así que, iglesia, despierta, despierta, porque Cristo viene pronto. Recuerde el tema: Dios despierta a la iglesia para su regreso. El Señor nos está percibiendo, el Señor nos está pellizcando, el Señor nos está diciendo: voy a venir pronto. No duerman, velen, vigilen, estén atentos, oren. ¿Estamos haciendo eso, mis amados? Amados hermanos en Jesucristo, el mensaje de su venida es claro. Estemos alertas, mis amados hermanos. Vigilemos. Mantengámonos despiertos, hermano. No podemos andar durmiendo. Hoy mucha parte de la iglesia de Cristo, hermano, está dormida. Mire, mi hermano, hoy, tristemente, dentro de la iglesia una cantidad de cristianos, hermano, de pecado en pecado, de fornicación en fornicación, de adulterio en adulterio, de mentira en mentira, hermano. El pecado adormece. El pecado hace insensible a la persona, hermano. Y nosotros no podemos andar así, hermano. Este mensaje es para que nos mantengamos despiertos. Y los dolores de parto del mundo natural son para transmitir este mensaje, hermano, que le estoy compartiendo en esta noche. Hoy muchos están dormidos, hermano. Irónicamente, sus muchas actividades, hermano, los mantienen dormidos en cuanto al regreso de Cristo. Estoy hablando de los cristianos, hermano. Entonces hago aquí, entonces hago un evento allí, entonces, hermano, hago la otra cosa allí, la otra cosa. Hermano, déjeme decirle, eso se llama activismo. Y el activismo, hermano, está matando a muchos dentro de la iglesia. No, mi hermano. Nosotros lo que tenemos que estar es pegados de las Sagradas Escrituras, creyendo a lo que dice la palabra del Señor, esperando al que el Señor intervenga, hermano, en este mundo. Pero hay muchos
andan dormidos en sus actividades, hermano. Hacen un poco de cosas. Escúcheme bien. Aparentemente para el Señor. Pero ¿sabe qué? No hay vida de oración. No hay lectura de la Biblia. No hay consagración, hermano. No hay temor a Dios. Han dejado todo esto, hermano. Amados hermanos en Jesucristo, el peligro es grande. Y el COVID-19 es un llamado de atención, lleno de misericordia, hermano, para que usted y yo estemos listos, porque es por la misericordia del Señor que Dios ha permitido, hermanos, este COVID-19. Es por su misericordia, para despertarnos, hermano. ¿Cuántos cristianos habían dejado el primer amor? ¿Cuántos cristianos, como ahora le dije, andaban en la zona de confort? ¿Cuántos cristianos no estaban haciendo, hermano, lo que el Señor nos mandó a hacer? Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos estaban acomodados, hermano? Incluso pastores, hermano. Ahí, hermano, sin tener interés por los perdidos. Hermano, y el mandato de la gran comisión, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ese mandato es para todo el mundo, sea pastor o no sea pastor, sea ministro o no sea ministro, esto es para todos nosotros, hermano. Y parece ser que no lo estábamos haciendo. Parece ser incluso que muchos habían dejado la relación con Dios, la comunión con el Señor, hermano. No estoy diciendo que todos, porque sé que hay hombres, hermano, precisamente esta pandemia hizo que todavía escudriñaran más la palabra, que todavía oraran más, que todavía, hermanos, se metieran con el Señor. Pero otros no, hermano. Otros estaban relajados. Y esto es un llamado de atención. Esto es pura misericordia. Esto es pura gracia de Dios para con la iglesia, pero también para con el mundo, hermano. Para ver si así la gente se vuelve a Dios, para ver si así la gente escucha el mensaje, para ver si así la gente, hermano, abre su corazón al Señor. Y gloria a Dios, hermano, por los que en este tiempo de pandemia se han arrepentido. Pero los que no se han querido arrepentir, ¿qué, hermano? Un día Cristo vendrá. Y el día que venga, vendrá a juzgar, hermano. Ya no va a venir a que lo crucifique. Termino con esto, mis amados hermanos, en esta noche. Hermanos y amigos que me están escuchando. ¿Está usted listo, mi amado amigo, para la venida del Señor? Si usted muriera en esta noche, ¿dónde pasará su eternidad? ¿Sabe usted para dónde va? ¿Anda usted atento a la palabra del Señor? Ella quedó escrita para que usted y yo, y todo el que la oye, hermano, esté atento a ella. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Esta es una bienaventuranza, mis amados hermanos. Bienaventurado, oiga bien, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo viene, hermano. Y usted y yo somos los bienaventurados, porque somos los que leemos las escrituras. Porque somos los que oímos, o en otras palabras, leemos y obedecemos. Pero también las guardamos, hermano, las vivimos, las ponemos por obra. Porque el tiempo está cerca. Pero, lamentablemente, dentro del pueblo del Señor, no todos leen la Biblia. No todos
obedecen la palabra, no todos viven la palabra del Señor, hermano. Hoy en día hay mucho cristiano que más fácil le cree a lo que un hombre dice que a lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos que ser como los cristianos de Berea, que lo que Pablo les predicaba, venían y lo pasaban por las escrituras, a ver si lo que Pablo les había predicado estaba escrito aquí. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Pero eso es lo que muchos cristianos hoy en día no hacen, hermano. Lamentable y tristemente. No disciernen ni caen en una cantidad de errores doctrinales. Amados hermanos en Jesucristo, el tiempo está cerca. Para estar listos, usted, mi amado amigo que me está escuchando en esta noche, debe acercarse a Cristo. El ser humano debe recibirlo en su corazón como su único Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que reciba el perdón por sus pecados, hermano. Así que el ser humano, usted que me está escuchando, amigo, amiga, en esta noche, usted debe arrepentirse y lavar sus pecados en la sangre preciosa de Jesucristo. Usted debe creer y aceptar ese sacrificio que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario, hermano. Y usted debe comenzar a andar en la luz de las sagradas Escrituras, en andar, hermano, obedeciendo la palabra del Señor. Aquí hay unas promesas maravillosas, son para usted y para mí. Pero ¿cómo usted puede obtener esas promesas si ni siquiera lee la Biblia? Si usted endurece su corazón, hermano, a las palabras cuando alguien le habla, cuando alguien le comparte, cuando alguien le predica. Hoy es el día de su salvación, amigo y amiga que me está escuchando en esta noche. Hoy es el día en que usted debe arrepentirse. Si usted acepta a Jesús en esta noche, hermano, como Señor y Salvador, así estará entre todos aquellos que estamos esperando la venida del Señor. Iglesia de Jesucristo, usted y yo también debemos vivir como si Cristo viniera hoy. Apercibidos, listos, preparados, hermano, como aquellas 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. Y cuando llegó el esposo, pudieron entrar a las bodas. Las otras 5 se quedaron, hermano. Y esto muestra la totalidad de la iglesia. La mitad entrará, los otros se quedarán. Hermano, espero que estemos entre esas 5 vírgenes prudentes y sensatas que entraron con el novio a las bodas, hermano. Ese es mi anhelo en esta noche. Y quiero decirle que tenemos o debemos de estar preparados para ir con el Señor, porque no sabemos en qué momento venga el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra en esta noche, Señor. Padre, gracias porque tú nos apercibes a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces una llamada de advertencia a través de este COVID-19, Señor amado, que has permitido en este mundo. Porque quieres que el mundo se vuelva a ti, porque quieres que el mundo se arrepienta y porque quieres que nosotros los cristianos realmente vivamos la vida cristiana como tú demandas de nosotros, Señor. Que podamos vivir en el temor tuyo, que podamos vivir, Señor, consagrados hacia ti, que podamos vivir una vida de santidad, porque ciertamente tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y tú quieres que seamos hombres y mujeres santos, que podamos vivir consagrados y que podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Señor, yo te doy gracias por esta palabra y te pido en esta noche que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón y que podamos nosotros, Señor amado, vivir tu palabra cada vez que tú nos la predicas, Señor. A ti doy la gloria y la honra y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga